bienvenidos a este live sobre placentofagia. Soy la doctora Salomé, ginecóloga y activista por el parto respetado en Colombia, y quiero hablarles de este ítem que es la placentofagia, que para las que no saben es un derecho en nuestro país pedir la placenta después del parto, la cesárea, y hacer lo que queramos con ella. Uno de esos ítems es el consumo de la placenta. Y voy a tener a una invitada que fue mi paciente, Marcela. Ella es CEO de la empresa Hecha por Mamá. Hecha por Mamá se dedica al encapsulamiento responsable de la placenta, porque sí, uno se puede comer la placenta, y ella pues ha creado una empresa para esto, para las que estén interesadas. Además vamos a hablar de los mitos, si se debe hacer, si no se debe hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, y para eso trajimos a Marcela. Entonces voy a traerla al live y pues siéntanse libres de hacer sus preguntas. Esto va a quedar grabado. A ver si... Mientras que nos conecta Marcela, entonces quiero contarles un poquito sobre qué es la placentofagia, de dónde viene esa práctica, y... Ah, no, ya apareció. ¿Y qué es la Hola, placentofagia? Y tenemos a Marcela, bienvenida. doctora, bueno, buenas noches, muchas gracias por esta invitación y bueno, de verdad que es un privilegio estar aquí contigo hablando de un tema un poco tabú aquí en Colombia, pero que de verdad que vale la pena que empecemos a abordar y es la placentofagia. Bueno, entonces vamos a organizar esto para que nos alcance a durar como de aquí a las 7 y que sea chévere volver a repetir. Entonces, Marcela, cuéntame, ¿quién eres tú? ¿Por qué haces esto? ¿De cuándo haces esto? A los que no te conocen. Y luego me presento yo porque sé que tu comunidad tampoco no me conoce, puede ser. Ok, sí, me parece súper interesante. Bueno, mi nombre es Marcela Rojas, yo soy química farmacéutica, soy especialista en gerencia integral de servicios de salud, soy especialista en encapsulación de placenta, pero mi mayor título, no sé si alcanzan a escuchar a mi bebé por ahí, mi mayor título es ser mamá de dos hijitas. Tengo una de 3 años y tengo otra que está por acá cerquita, que tiene 5 meses y medio. Y bueno, muy feliz. Les cuento que en mi primer parto, cuando tuve mi primera bebé, no supe nada de la placenta, realmente me llegué a enterar y alguien me hizo una pregunta, no sé si recuerdas, Doc, tú me hiciste una pregunta porque con la doctora Salomé nos conocimos cuando estaba haciendo mi curso psicoprofiláctico y aprendiendo un poco acerca de cómo podía tener mi bebé, pues digamos, de forma humanizada, ¿cierto? Un parto humanizado aquí en Colombia. Mi esposo y yo adquirimos un curso contigo que era precisamente para prepararnos para el parto, y ahí fue donde escuché por primera vez que con la placenta se podía hacer algo. Realmente, digamos que nos cerramos completamente a la oportunidad de hacer algo con la placenta. La doctora Salomé nos dijo, ¿ustedes quieren hacer algo con la placenta? Mi esposo y yo nos miramos y dijimos, no, no, y como que nos cerramos a la posibilidad. Ya luego en mi posparto, en ese primer posparto, paso por un proceso un poco difícil, un proceso de depresión posparto, y a la larga ese proceso difícil me lleva a encontrar la placenta como algo que pudo haberme ayudado en mi recuperación posparto, y a partir de esta experiencia no tan fácil, un poco difícil, dolorosa, es que creamos Hecho por Mamá para ayudar a miles de mamás en Colombia y obviamente en todo el mundo a poder vivir un mejor posparto. Bueno, pues es que esa pregunta yo la hago casi que siempre a mis pacientes, y ella estaba conmigo en el control prenatal. Entonces yo le decía, bueno, y pues en el plan de parto que todas deben hacer, dije, vas a hacer con la placenta porque hay muchas opciones. No solamente encapsularla, pero este live va a tratar de eso. Entonces cuando alguna paciente me dice, ¿cómo así que el consumo de placenta? ¿Eso para qué sirve? Entonces desde mi visión obstetra, pues digamos que nuestras abuelas ya lo sabían. Y la práctica viene desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando uno dice, quiere subir el hierro, ¿qué le mandan a comer a uno? Hígado, caldo de menudencias. Y pues sabemos que la placenta es un órgano que tiene alta carga de hierro. Entonces uno dice, bueno, si yo me como el hígado, ¿por qué no podría hacer la placenta? Y sí, los depósitos de hierro aquí son muy altos. Pero también he tenido colegas que cuando escuchan que una de mis pacientes lo va a hacer, dice, pero es que eso está lleno de toxinas, no ve que eso es lo que limpia al bebé, eso es tóxico, es casi que el basurero del bebé. Tengo en este trayecto estar acompañando mujeres para el consumo pues de placenta, de otras cosas en plan de parto. Recuerdo que le dijeron a una de mis pacientes que si ella era indígena para comerse la placenta. Entonces, Marcela, cuéntame, tú que has leído de eso, ¿de dónde viene esa historia de la placentofagia? O nos dicen que es moda. Cuéntame tú, ¿qué nos puedes decir de eso?
Bueno, pues primero que todo hablemos un poquito de la norma, ¿no? ¿Qué dice la norma aquí en Colombia? Yo quiero leerles exactamente lo que dice la ley 2244 del 2022, porque es que para que tú pidas la placenta y para que tú te lleves la placenta, tú no tienes que ser indígena y no tienes que pertenecer a una cultura extraña, porque a veces nos hacen esa pregunta, y es que usted qué va a hacer con la placenta, ¿sí? Entonces, no, voy a leerles exactamente lo que dice la ley 2244 del 2022. En el artículo 4 dice que todas las mujeres en proceso de gestación, trabajo de parto, parto, posparto, duelo gestacional y perinatal tienen los siguientes derechos. En el numeral 26, pues ahí están todos los derechos que nos dan la posibilidad de tener un parto humanizado y respetado, pues mejor dicho, qué bendición por esa ley. Y en el numeral 26 dice, a que le sea entregada su placenta por los actores del sistema de salud o instituciones que presten la atención durante el parto y posparto, cuando así lo desee y lo solicite la mujer, según sus creencias. Entonces, esto, recuerdo el live que tuviste la vez pasada con la doctora Sonia, donde ella contaba que creencias es creencias, o sea, en la norma no dice que creencias siempre y cuando no sea para X o Y cosa, dice para sus creencias. Entonces la mamá tiene total libertad de hacer con su placenta, porque es suya, le pertenece, nos pertenece, hacer con nuestra placenta lo que nosotros consideremos. Entonces, no, o sea, para responder esa pregunta es no tienes que hacer parte de una cultura específica, indígena, no, nada de eso, simplemente si crees que tu placenta puede ayudarte en tu recuperación postparto, eso es suficiente y nadie debería invalidar ese derecho. Ahora, ¿de dónde viene todo este tema de la placentofagia? Si te parece, hablamos un poquito de la placenta ahí como para entrar, porque muchas personas en redes dicen, ¿y qué es la placenta? Bueno, contemos un poquito. Placenta, yo por aquí tengo un bebé y resulta que los bebecitos, cuando están en la barriguita de las mamás, están conectados, ellos no respiran porque no tienen aire. Entonces, quien les da la oxigenación es la placenta, que es este órgano. Y ese está conectado al ombliguito de cada bebé. Entonces, acá el bebecito tiene el recambio de oxígeno y también obviamente de sus toxinas. Este es un órgano que tiene la mujer y la empieza a producir para el sostenimiento de su bebé. Y esta es la famosa placenta. Tiene un lado bebé y un lado la mamá. Cuando nace el bebé, pues también tiene que nacer la placenta. Y esto es lo que hacemos en las clínicas. Cuando llega esta parte que pesa medio kilo, pues lo metemos en una bolsita roja y se desecha, se incinera como un residuo biológico. Pero entonces, ¿qué se puede hacer con esta placenta? Y retomando eso de dónde viene el consumo, pues uno dice, pues es que los animales se la comen. ¿El humano en qué momento de la historia dejó de comérsela? Exactamente. Los animales obviamente es un sustento, pues porque ellos van a quedar después del parto, pues obviamente en compañía de sus crías y no tienen cómo salir a buscar alimento, pues esto es una fuente nutricional alta. O sea, hay que reconocerla como tal. ¿Que tenga que comérmela? No, pues tú puedes desecharla. Ahorita tenemos muchas alternativas de consumo, tenemos vitaminas y tenemos una nevera con comida, pero entonces, ¿qué le estamos perdiendo a esto? ¿Qué tenía que no tiene lo que hay en la nevera? ¿De Ok. dónde? ¿Cuándo dejamos de comer la placenta? Nunca no la comimos, nunca has leído de eso. Bueno, yo también tengo mi placenta de peluche. Yo también tengo mi placenta y realmente este es un órgano maravilloso. Sí, este es un órgano no solamente hermoso, porque es un órgano único. Cuando tú miras una placenta, de verdad tiene la forma del árbol de la vida y es literal la que hace equipo con cada mamá. Vean esas obras de arte allá, esa impresión placentaria que tiene la doctora Salomé, hecho por mamá. Y realmente hace equipo con nosotras para ayudar a nuestro bebé durante todo el proceso de la gestación. Y como acaba de decir la doctora Salomé, en el momento del alumbramiento, que es cuando sale la placenta, en el hospital muchas veces se considera como un residuo anatomopatológico y se desecha, pero realmente en otras, digamos que en otras culturas o a partir de otras creencias que digamos que tienen que ver un poquito más con un aporte nutricional, pues las mamás recuperan esa placenta para el consumo. Entonces, ¿de dónde viene y qué es la placentofagia? La placentofagia es la práctica de consumir la placenta luego del parto. Regularmente, ¿por qué se hace esto? Digamos, en humanos para tratar de buscar una mejor recuperación y una más rápida recuperación en el posparto. Como sabemos, digamos que también esto viene de forma instintiva. El 99% de los mamíferos consumen su propia placenta de forma instintiva. Hay una teoría popular por ahí que dice que ellos se comen la placenta para alejar a los depredadores de sus crías, pero la verdad es que esta teoría está un poco más mandada a recoger,
¿Por qué? Porque ya han salido algunos estudios y estudios muy interesantes que han revelado los nutrientes que se han encontrado en la placenta, nutrientes como hierro, hormonas, proteínas, y también que ayudarían muchísimo, por lo menos hablando de la placentofagia en los mamíferos, con ese vínculo madre-cría. Les voy a contar rápidamente de dos estudios pequeñitos aquí acerca de la placentofagia en animales, y es que en ratas, en el año 2000, se estudió y se le dio a consumir a la rata su propia placenta, y salieron dos resultados y de verdad que son muy interesantes. Uno es que las ratas que consumieron su placenta tuvieron mejor tolerancia al dolor, ¿sí? Mejor tolerancia al dolor en el posparto. ¿Por qué? Porque la placenta contiene un factor que potencia los analgésicos naturales del cuerpo. Y por otro lado, en un estudio muy similar, pero este fue un poquito anterior, en 1980, estudiaron también la placenta en ratas, y resulta que las ratas que consumieron su placenta tuvieron mayor producción de leche materna, ¿sí? Tuvieron más altos niveles de prolactina. Entonces, digamos que, como ustedes saben, en ratas se estudian también los medicamentos, ¿cierto? O sea, los medicamentos que nosotros vamos a consumir primero se evalúan y se estudian en algunos animales, dentro de ellos están las ratas. ¿Por qué? Porque son biológicamente similares a los humanos, y en ellas se prueba obviamente lo que es la seguridad y eficacia de los medicamentos. Entonces, digamos que estos estudios muestran que los animales de entrada no la comen porque sí, por alejar al depredador, sino porque realmente puede ayudarles a ellos mismos en su recuperación postparto. Ahora, si hablamos de la placentofagia en humanos, pues digamos que todo viene a partir de la medicina tradicional china. Estamos hablando de siglos atrás, que empezaron a entender que la placenta podía ayudarle a la mamá en su recuperación postparto porque le aporta calor. Ellos consideran que la placenta, de hecho, tiene que ser sometida a calor porque el calor es curativo. Y no sé a ustedes, pero yo creo que algo que aprendí contigo en los cursos es que el calor y el manejo del calor realmente ayuda con el dolor. Sí, ayuda con el dolor. Yo recuerdo tener una bolsita de agua caliente y realmente eso ayuda mucho con el dolor. Cuando estoy en posparto y uno se da un baño, una ducha de agua caliente, realmente eso es curativo. Entonces, digamos que en la medicina tradicional china someten la placenta a calor precisamente porque ellos dicen que el calor le aporta esa curación, esa sanación a la mamá, y esto, como te decía, esto viene desde hace muchos siglos. Ahora, en los años 70 coge un poco más de fuerza, especialmente en Estados Unidos y en Europa, el tema de la placentofagia. Obviamente empiezan las mujeres, en busca de tener un parto más natural, un parto más humanizado, empiezan a entender que la placenta les puede ayudar, y ya en los últimos 15, 20 años se ha conocido el consumo de la placenta como una alternativa natural para ayudar la recuperación postparto. No sé si ustedes sabían, pero al año más o menos, al año se consumen en Estados Unidos alrededor de 20.000 mamás consumen su propia placenta. Eso es una estadística que existe. Estados Unidos es el país más consumidor de placenta, pero me refiero a las mamás consumiendo su propia placenta. Obviamente, hay una estadística también que indica que más o menos más de 2 millones de mujeres en el mundo han consumido su placenta. Algunos países que digamos que después de Estados Unidos vienen con el tema de consumir la placenta, está Canadá, está Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Alemania, y regularmente es promovido por dulas y parteras. Y obviamente ya esta época pues nos hemos ido enterando, muchas celebridades han hablado abiertamente y han dicho: yo me comí mi placenta, me ayudó en mi recuperación postparto. Hemos visto de pronto a las hermanas Kardashian que hablan abiertamente del consumo de su placenta. Hemos visto a Eva Luna como en su primer posparto consumió su placenta, y cómo en el segundo posparto volvió y repitió la experiencia. Y eso a mí me dice muchas cosas, porque es que si una mujer se da la oportunidad de consumir la placenta y repite, es porque algo bueno, digamos, que hubo detrás de eso. Entonces sí me parece muy interesante este tema, y bueno, eso quería contarte un poquito acerca de la placentofagia. Cuando los estudios de nuestro lado nos dicen, bueno, ¿y es que será que sí? Nosotros ya lo hablábamos. A nivel médico decían que las mujeres con anemia tenían más riesgo de depresión postparto. Que las mujeres con anemia les daban más infecciones. Y también hablábamos de ese problema del vínculo que aumentaba, digamos, la dificultad para la lactancia. Y entonces, pues, ¿qué hacíamos? La fase, pues, si la falta de hierro y si la falta de eso nos da anemia, entonces, pues, démosle vitaminas postnatales.
empezaron a ver que las mujeres tenían muchos más altos los niveles de hierro, pues les daba menos depresión postparto, lactaban mejor y pues ahí se encontró la solución. Pero resulta que la solución tal vez estaba en la placenta y ya se ha empezado a estudiar del brazo pues de nuestras bibliotecas médicas cómo le iba con la placenta y pues lastimosamente cuando van a publicar esos estudios pues siempre dicen faltan más estudios porque es que lo que uno suele hacer, como dices tú, está siendo promovido por partería tradicional, por las dulas, pues no solemos publicar y lo que requerimos es peso estadístico para demostrar que sí funciona. Cada vez se pasan más estudios, van recogiendo, digamos, esas de Estados Unidos, que entonces la experiencia, y ya hay unas cortes bastante grandes que han aumentado tres cosas que sí lo han demostrado. La experiencia y la satisfacción en el postparto. Digamos que él ya me he olvidado de toda esta etapa de la maternidad. Bueno, ay, que tuvo un buen parto, una buena cesárea, pero luego el posparto, pues no, pues es que el posparto es el terrible posparto. Pero no hay nada que nos estemos dando en esta etapa. Entonces, ya hay algo que esté mejorando la experiencia en el posparto, que disminuye riesgos de depresión posparto. Y también hay unas alertas, dicen, es que será que aumenta el riesgo de infección, ¿cierto? Porque es que, ¿cómo se están comiendo esa placenta? ¿Será que están traficando la placenta? Porque también obviamente estamos pasando por ahí. Entonces, que esa placenta la están vendiendo a quién. Y entonces, claro, se está viendo que están consumiendo pues placentas ajenas, eso ya es tráfico pues como de órganos, entonces empieza a haber muchas cosas alrededor. Pero cuando uno se puede consumir su propia placenta, pues es el beneficio y eso sí lo está demostrando la ciencia. En cuanto a los riesgos, pues sí, es que la forma en que se hace, como dices tú, pues cómo lo puedo hacer. Entonces, aquí los que están viendo esto, pues la forma que solíamos hacer antes, de hecho, cuando yo conocí a Marcela como paciente, pues yo le decía, sí, pues uno se la puede comer, pero pues yo le decía, tenga cuidado, si la va a hacer, la lleva a su casa, la traslada en una neverita y pues la pone a cocinar ahí mismo, porque no sabemos. Ese mismo cuidado es el que toca garantizar, porque la cadena de frío es importante. Cuando tú estás en una sala de partos, esta placenta sale calientica y entonces luego, ¿a qué hora llegas tú al otro día? Esa placenta, ¿quién la cuidó? Luego eso llega a la casa y entonces está en la nevera donde la van a guardar. Ahora el tío la nevera y ve esa placenta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Yo tuve un acompañamiento que una de sus dulas se la dio cruda. Entonces arrancó un pedacito de la placenta y la puso debajo de la lengua. Eso se llama las microdosis. También tuve una de mis pacientes que la llevó y dijo, no, yo qué voy a poner a cocinar eso, al jugo de mora y me lo tomo. Entonces, la placenta cruda en batidos. Y hay unas que dicen, me encantaría, pero me da mucha impresión. Entonces, creo que ahí empieza un poco como las necesidades de cómo podemos adquirir estos beneficios, pero haciendo de una forma más fácil. Y de forma segura, que también es muy importante. ¿Qué Doc, necesidades entonces tienes tú cuando estudiaste este tema de la placenta en el momento de cómo se cuida? Porque la que está, digamos, embarazada quiere hacerlo. ¿Cómo puede cuidar esa placenta si no tiene el acceso contigo y cuando tiene el acceso a tu servicio? ok, bueno, me parece súper valioso lo que dijiste al inicio y es que de verdad que muchas veces nosotras como mamás nos preparamos para todo, ¿cierto? Nos preparamos para que nada le falte al bebé. O sea, mejor dicho, al bebé no le falta nada, hacemos baby shower, tenemos la habitación con todo, no nos falta nada. Pero llega el momento del posparto y realmente el posparto es una etapa muy olvidada y por lo menos en Colombia no existen políticas claras de ayuda para las mujeres que están pasando por un momento difícil en el posparto. A mí me sucedió y es que a veces las personas de pronto un poco egoístas dicen, no, eso solo le pasa a las mujeres que de pronto tienen que estar solas y nadie las acompaña. Y la verdad es que sí, claro, eso también impacta, pero no solamente esas mamás que están solas, o sea, también podemos estar rodeadas como me sucedió a mí en mi posparto, o sea, estaba rodeada, mi mamá estaba conmigo, mi esposo me estaba apoyando y aún así vino ese momento porque ¿qué pasa? Cuando la placenta sale, la placenta produce hormonas, o sea, la placenta produce hormonas, hormonas como prolactina, estrógenos, una cantidad de hormonas que nos ayudan a estar, digamos que niveladas en el embarazo y cuando sale la placenta se produce una caída hormonal tan fuerte que al 80% de las mamás en el posparto nos da algo que es el baby blues o la tristeza posparto y pasa a ser algo medianamente normal. ¿Por qué? Porque esa salida de la placenta obviamente va a impactar a la mamá. Muchas veces de esas mamás que le da esa tristeza posparto, de ellas quedan muchas que ya pasa a una depresión posparto y puede ser aún más grave e incluso puede llegar a ser
hacer una psicosis posparto. La depresión posparto puede darle regularmente al 20% de las mamás en su posparto, pero incluso también podemos hablar de una psicosis posparto, que ya es cuando la mamá puede llegar a tener pensamientos suicidas, puede llegar a tener pensamientos de causarle daño a su bebé. ¿Y quién ayuda a la mamá? O sea, ¿de qué forma estamos apoyando a esas mamás en su posparto? Entonces sí me parece como muy importante eso. Y bueno, sí, claro, la placenta es muy valiosa, definitivamente sí, cada vez más tenemos acceso a la información, pero yo sí recomiendo, obviamente, tener mucho cuidado con la placenta. De hecho, yo cuando conocí todo este tema de la placenta, yo dije, bueno, sí, yo quiero hacer algo extraordinario y si yo voy a tener más bebés, me gustaría que mi propia placenta me ayude en mi recuperación postparto, como sucedió ya con mi segunda bebé, que pude lograr y pude consumir mi propia placenta y realmente fue una experiencia maravillosa. Pero yo dije, yo quiero hacerlo correctamente, y antes de ponerme a encapsular una placenta, lo primero que yo hice fue estudiar. ¿Sí? Me especialicé en el tema. Aquí en Colombia, pues digamos que no encontré ninguna institución que me pudiera brindar esa especialización. Estudié en Estados Unidos, me especialicé, me certifiqué y ahí encontré una de las formas. Entonces sí les digo que vale la pena encapsular la placenta, pero también vale la pena asesorarse muy bien para hacerlo correctamente, porque es que estamos hablando de un órgano que requiere refrigeración, que requiere cuidados. No todas las placentas se pueden encapsular, ojo al dato, o sea, no todas las placentas son aptas para encapsulación. Entonces, si vas a encapsular tu placenta, sí necesitas esa asesoría. Digamos que cómo ha sido el consumo de la placenta hoy en día, como tú lo decías ahorita, es algunas toman un trozo de la placenta, algunas toman la placenta, la congelan, la parten y en un batido se la toman. Yo realmente no recomiendo mucho esa práctica porque pues obviamente es un órgano crudo, ¿sí? Que puede tener bacterias, entonces sí hay que tener mucho cuidado, y quien le dé un manejo correcto, digamos, o el manejo de esa manera, pues tiene que saber que hay unos riesgos, obviamente, porque es un órgano completamente crudo que puede tener bacterias, ¿sí? Y de forma cruda, pues digamos que no se van a eliminar. Otra forma es cocida, ¿cierto? Así como tú lo decías, pues vaya, prepárelo, pero digamos que también hay algunos riesgos como cuáles, que se sobrecaliente la placenta, ¿cierto? Que no se controlen las temperaturas y a la larga los nutrientes y las hormonas presentes mueran en el proceso. También, digamos que este sobre todo es poco común, realmente este tema de que alguien vaya y se coma la placenta así como un filete, realmente es poco común. Pero la otra es la placenta encapsulada, deshidratada y cocinada al vapor. Digamos que aquí hay dos, cuando se encapsula la placenta se puede hacer de dos maneras. Una, De eso, entonces digamos lo que uno hace contigo, entonces listo, el parto sale, yo he visto en tus videos que tú le tomas una temperatura, una vez nace, yo como médico tengo esta placenta, ¿cómo la cuido? vámonos un poquitico más atrás. Vámonos un poquitico más atrás. Para recoger la placenta de entrada, la placenta dentro de las 2 primeras horas después de que sale de la mamá, después de que se produce el alumbramiento, la placenta tiene que someterse a refrigeración dentro de las 2 primeras horas. Eso es vital. Yo era una sala de partos que tengo una de copó. Exacto, entonces por lo menos en hecho por mamá, nosotros cuando la mamá confirma la reserva y cuando sabemos obviamente que la mamá es apta para que podamos encapsular su placenta, nosotros le enviamos un kit, que es un kit de recolección que tiene una neverita, tiene geles refrigerantes, tiene todo, por acá también, tiene también, aquí vamos a depositar la placenta, nosotros aquí le ponemos el nombre de la placenta porque necesitamos identificar la placenta cuando llegue a nuestro laboratorio, y nosotros le entregamos esta neverita. La mamá el día del parto llega al hospital con geles completamente congelados, y digamos que se da todo el proceso del trabajo de parto y el parto. Lo que hacen es que depositan la placenta dentro de este recipiente. ¿Quién lo hace? El médico que atiende el parto. Obviamente la mamá hace valer su derecho, porque lastimosamente en algunas clínicas, ¿y usted qué va a hacer con la placenta y cómo va a ser el tema? Entonces a veces las mamás han tenido que llegar un poquito empoderadas en, ven, hay un derecho, hay una ley y no pueden invalidar esa ley. Llegan con la neverita y le dicen al médico que va a atender el parto, doctor, yo me voy a llevar la placenta. Obviamente el médico no te va a entregar la placenta en una bolsa. De hecho, nosotros regularmente siempre hacemos que todas las mamás radiquen en el hospital, porque algunos hospitales dicen tienes que llevar una bolsa roja, otros dicen tienes que llevar este recipiente, otros te dicen cuántos geles tienes que llevar, etcétera. Entonces la mamá llega con su placenta, perdóname, llega con su neverita, con sus geles, y ya se lo entrega al médico que va a atender el parto. Cuando el médico atiende su parto, digamos que sea el momento del nacimiento del bebé y a los minutos sale la placenta, el médico deposita la placenta dentro del kit de recolección y se lo entrega al acompañante que está en el parto. A partir de ese momento es vital
esa conservación de la cadena de frío, porque la placenta también tiene unos tiempos. Así como tiene un tiempo, cuéntame, Doc. Sí, ¿cuánto qué temperatura? Yo creo que tú le pones un termómetro, ¿qué temperatura? Exactamente. Entonces lo ideal es que no supere los 4 grados centígrados durante el tiempo que está en refrigeración. Ok. Entonces la placenta sale a temperatura corporal. Obviamente ahí se va un deceso de la temperatura hasta que entra en temperatura de refrigeración. Lo ideal es que en las 2 primeras horas la placenta ya alcance los 4 grados. De ahí en adelante, mientras la placenta es transportada hasta donde se va a procesar, lo importante es que sucedan dos cosas. Uno, que no se superen los 4 grados. Y dos, que no pasen más de 48 horas en refrigeración. Eso es vital. Si la placenta pasa más de 48 horas refrigerada, aunque esté por debajo de los 4 grados, la placenta puede dañarse y ya no se podría consumir. Entonces, si la placenta no se va a procesar dentro de las próximas 48 horas, tienes que congelar la placenta. Eso es súper importante. Y de hecho eso hemos tenido que hacerlo en algunos lugares, ¿cierto? Donde son ciudades muy apartadas, hay que congelar la placenta para que la placenta pueda llegar. Obviamente la placenta llega a nuestro laboratorio, nosotros tenemos un precinto de seguridad para que nadie obviamente manipule la placenta durante el transporte. Llega la placenta a nuestro laboratorio, lo primero que hacemos es verificar la temperatura de la placenta. Si vamos a procesarla inmediato, entonces va a refrigeración y entramos a procesarla, pero si no se puede procesar porque entró un fin de semana y porque no, digamos que ya el horario no nos da, hay que congelar la placenta porque es vital la conservación de la placenta. Ah, ok. ¿Y cómo Exacto. puede durar más de las 48 horas? Dime. ¿Congelada puede durar más de las 48 horas? Claro, congelada puede durar, digamos que lo ideal es que se consuma dentro de los 6 meses siguientes, pero ya más allá de eso, pues digamos que bajaría un poco la carga nutricional, se perderían algunos nutrientes, es como tener literalmente una carne en tu congelador por meses, pues obviamente es mucho mejor consumirla fresca. Antes de pasar a cómo se hace la encapsulación, entonces tú decías que hay que la que es candidata, la que no es candidata, y sabemos, bueno, yo cómo sé si puedo o no. Entonces, digamos, hay situaciones en donde puedo tener una paciente que vive con VIH, ¿cierto? Entonces, esto puede hacer que no sea candidata a este consumo, que tenga, digamos, un estudio para patología. Hay veces que, digamos, el bebé tiene alguna condición que es necesario que esto se lleve a un laboratorio ya médico para estudiar la placenta, en casos de que la paciente, digamos, tenga alguna infección asociada, digamos, sífilis, hay cosas que se pueden, pues, volver muy riesgosas, porque, pues, uno puede salir de un hospital este tipo de placentas. Pero realmente, digamos que uno como mujer tenga una contraindicación, más allá que las infecciosas, no encuentra a nivel médico. Hay algo y son, digamos, las mujeres que de pronto les han dicho que tienen cultivo de estreptococo, que es algo que de pronto ahí sí empiezan a jugar las cosas. Entonces dicen, bueno, pues es que yo no tengo ni VIH, soy portadora de VIH, no tengo sífilis, no tengo ninguna toxoplasmosis o algo así, pero me salió el cultivo positivo a nivel de vagina y recto. Entonces, pues si me ponen un antibiótico, ¿será que me la puedo tomar? ¿O me la puedo comer? Y por eso es que algunos hospitales, y lo estamos viendo en una clínica de Medellín, que había una parte también pidiendo la placenta, les echan un spray que es el amonio para inactivarla. Porque entonces decían, no, es que estas personas están comiendo eso, sale entonces chin chin su spray. Y esto pues ya me dirás tú si altera o no la placenta, ¿cierto? Con este tipo de sprays. Volviendo entonces a lo del cultivo de estreptococo, pues digamos que hay artículos, unos estadounidenses, donde dijeron de que las mujeres que tenían este positivo se habían llevado a esto al consumo y había tenido en su sangre las mujeres muy alto esta bacteria y había llegado al bebé. Y que por eso lanzaron una alerta desde la CDC diciendo no se la placenta si ustedes tienen este cultivo. Ya sabemos de que realmente pues como que se ha demostrado que fue por el consumo de placenta, no, fue un factor casual y que tenemos algo y es que pues la señora ya era portadora del bebé pasó por un canal del parto, entonces digamos que eso hasta ahora, aunque tenemos esa alerta de la CDC, pues no lo hemos podido mostrar, aunque sí es uno de los riesgos que ustedes van a encontrar. Cuéntame tú específicamente de ese, porque pues lo de nosotros no es discutible, ¿cierto? VIH y eso no. ¿Tú qué contraindicaciones le dices cuando tú le dices no? Y háblame del cultivo estreptococo positivo. Bueno, hablemos de ese caso, que ese caso es muy interesante y sucede que en el año 2017 la CDC, que es como un ente de control en Estados Unidos, emitió una alerta sanitaria respecto del consumo de la placenta y eso ha sido lo que tal vez generó como ese terror a nivel mundial respecto del consumo de la placenta. Estamos hablando de un caso. Si ustedes de pronto van y miran, digamos que millones de mujeres hemos consumido la placenta, pero hay un caso.
Uno. ¿Qué sucedió con ese caso? Pues que se identifica, así como tú lo dices, se identifica un recién nacido con estreptococo, con una bacteria, ¿cierto? Con una infección por bacteria de estreptococo del grupo B o GBS, y resulta que van y miran y efectivamente la mamá mandó a encapsular su placenta con un tercero, y al parecer, pero como tú lo acabas de decir, ni siquiera se puede decir que fueron las cápsulas de placenta, pudo haber sido un factor, pero también como tú lo indicas, pudo haber sido que cuando el bebé salió por el canal del parto, pues adquirió esa bacteria, y obviamente eso emitió esa alerta internacional, y por eso todos los médicos obviamente le tienen un poco de terror, o muchos médicos le tienen un poco de terror al tema del consumo de la placenta, porque evidentemente o aparentemente pasó a través del bebé, incluso algunos dicen que a través de la lactancia el bebé adquirió esta bacteria. Digamos que para hablar de ese caso en particular, el bebé fue tratado con antibióticos por 2 semanas y el bebé, digamos que se recuperó satisfactoriamente. Sí me parece importante hablar de esto porque hace unos días, no sé por qué un médico le decía a una persona que conozco, le escribía en redes sociales que una mamá había muerto por haber consumido placenta, y eso es completamente falso. El caso que estamos hablando ahorita fue esa alerta de CDC donde el bebé adquirió la bacteria, pero el bebé, digamos que se sanó. En 2 semanas el bebé ya, digamos que recibió el tratamiento correcto, pero entonces eso prendió las alarmas. Yo te quiero contar algo, no sé si te alcancé a contar. Con mi primer bebé, a mí me hicieron esa prueba, a las mujeres que, digamos, que están en etapa de embarazo, regularmente a la semana 36 les hacen esa prueba de GBS para saber si tienen esa bacteria presente. Creo, tú me corriges, más o menos 3 de cada 10 mujeres aproximadamente salen positivas para estreptococo. Hay países que ni hacen esa prueba porque dicen que tampoco es que sea tan culpable de la enfermedad, pero bueno, eso es otro tema. Exacto, pero entonces digamos que hay algunos casos donde 3 de cada 10 mujeres puede tener esta bacteria, y esto sirve para que en el momento del parto pues sepan que hay que poner antibiótico, cosa de que si va a tener un parto pues vaginal, el bebé no adquiera la bacteria. Con mi primer, hablando de forma particular, con mi primer bebé, mi prueba salió negativa. Pero dadas las cosas, en mi segundo embarazo con Eden, me hicieron la prueba de estreptococo y salió positiva. Entonces, ahí es donde uno dice, y yo me acuerdo de la doctora Salomé que un día me dijo, Marce, pero, ¿y cuando hay estreptococo, me imagino que esa placenta no la encapsulas? Pues resulta que sí. Yo encapsulé esta placenta y la consumí y fue segura para mí. ¿Por qué? Porque el estreptococo del grupo B es una bacteria termosensible. Es decir, que cuando se somete a temperaturas por encima de los 54 grados centígrados en un tiempo determinado, esta bacteria muere en el proceso, y eso es lo que hace seguro el proceso para la mamá, el proceso de consumir la placenta. ¿Qué sucedió en particular con ese caso que es de lo que nadie habla? ¿Qué pasó con ese caso que sucedió en Oregon, en Estados Unidos, en el 2017? Pues sucede que la mamá adquirió esa bacteria, pero cuando van a mirar resulta que la placenta fue deshidratada y la mamá estaba GBS positiva. Entonces sí es importante que se evalúe la forma en la que se procesa la placenta. Si la placenta se somete a calor, a temperaturas controladas, bacterias van a morir en el proceso. Una de ellas es eso. Entonces, digamos que aunque la mamá fuere positiva, si se hace un proceso seguro y correcto con la placenta, es completamente seguro consumir la placenta. Yo soy un caso de esos. Yo salí positiva para GBS, pero como traté mi placenta sometiéndola a calor a temperaturas controladas, eso hizo que la placenta fuera viable para el consumo. Ahora digamos que respondiendo las preguntas, ¿cuáles son las placentas? Dime. ¿Cuáles son las que tú no aceptas? ¿Cuáles son las que no? Entonces, cuando se presenta una infección materna o una infección neonatal dentro de las primeras horas posparto, cuando se presenta una infección en el líquido amniótico, en la membrana amniótica, que esto es llamado corioamnionitis. Sin embargo, cuando una mamá le da corioamnionitis, cuando pasa por ese proceso infeccioso, creo que es una mamá que tienen que desembarazar rápido. Entonces, en esos casos no podemos encapsular la placenta porque sí podría representar un riesgo para la mamá. Lastimosamente, cuando una placenta es sometida a formol o le aplican algún tipo de químico, no hay nada que hacer con la placenta. Entonces, por eso nosotros sí le recomendamos mucho a las mamás, cuando van a recoger su placenta, por favor, no pueden poner la placenta en ningún químico porque te van a dañar la placenta. De hecho, un día recibí una placenta y la verdad quise recibirla más por examinar la placenta, pero la verdad, lastimosamente, una placenta, solo una de los cientos de placentas que hemos procesado, la sometieron a formol, y de verdad que es una placenta que no hay nada que hacer, queda completamente quemada y es muy triste.
Ni para, ni para la impresión placentaria. Ni para la impresión, imagínate, ni para la impresión placentaria, queda chicharrada. Entonces, la verdad, obviamente ese tipo de placentas no se pueden encapsular. También, si la placenta pierde la cadena de frío por alguna razón o si no se cumplen los tiempos que te acababa de comentar de refrigeración y congelación, la placenta no se puede encapsular. Entonces, digamos que eso serían como las contraindicaciones para encapsular placenta. Sin embargo, también hay que tener mucho cuidado, digamos que placentas con VIH, con hepatitis, sí se pueden encapsular. ¿Por qué? Porque las bacterias o virus, o este tipo de bacterias o virus, mueren en el proceso de encapsulación. Sin embargo, hecho por mamá, sí tiene una política y es que placentas con hepatitis o VIH no procesamos más como por el saneamiento de todo el lugar y también por respeto pues a todos los procesos de encapsulación que tenemos aquí en el laboratorio. Antes de que me digas qué pasa cuando llega la placenta a tu casa, porque hablamos de impresión y pues de pronto hay gente que no sepa, yo no sabía que era eso hasta que empecé a trabajar en esto del parto humanizado. Aquí atrás tengo una obra del artista, así, pacientes mías, entonces ustedes ven que esa placenta, pues antes de que ya vuelvan cápsulas, pues esta aquí tiene una placenta real, este lado se puede poner así en sangrecita, que es lo que ustedes ven aquí, y la ponen acá. Y esta es una placenta real y queda así. Y pues de hecho, miren este cuadro, yo lo tengo en mi consultorio. Si no les gusta que sea color sangre, porque Color sangre. yo creo que esta es la primera, esta es la primera que hizo Marcela en el ensayo y error. Porque Hermosa. Ay, dijo ay, mira cómo estoy diciendo, yo me la robo. Y esta es la primera impresión placentaria, de hecho, por mamá la tengo yo aquí en mi consultorio, y aquí está la firma. Y dice que el 22 de noviembre del 2023 de una de mis pacientes. No es ella, la que tenemos en común y la encapsuló con ella. Y aquí entonces, pues es la misma historia. Y acá, pero antes la empezó como con acuarela. mira que esta es mi placenta. Esta fue mi placenta. La placenta, mi hija se llama Eden, por eso aquí al finalizar terminamos con la E. Y de verdad que me encanta. Y les voy a mostrar algo muy lindo, Doc, aprovechando que estamos aquí. Quiero mostrarles una placenta de mellizos. ¿Quieren verla? Sí, Esta es- hermosa. No sé si alcanzan a ver aquí los dos cordones. Aquí está un cordón umbilical, aquí está el otro, hermoso. Y de verdad que es algo, miren, de verdad yo les voy a decir una cosa. Cuando yo vi mi placenta y vi la obra de arte de mi placenta, de verdad yo les digo, me puse a llorar. Porque es que de verdad que, mira, yo puedo haber estudiado, por aquí tengo algo, pues estoy aquí en mi oficina, por aquí tengo algunos títulos, pero les digo algo, mi mayor título es ser mamá. O sea, cuando tuve la oportunidad de ver mi obra de arte, mi impresión placentaria, es como entender y decir, venga, lo logré, porque solo las que hemos pasado por un proceso de parto, independientemente de si fue un parto vaginal, un parto por cesárea, sabemos lo que significa, sabemos todo lo que vivimos, todos esos 9 meses, entonces de verdad que vale la pena tener la impresión placentaria en tu casa. Y porque puede que hay gente que diga, ay, no, comerme la placenta no me resuena, entonces esto es algo muy bonito. Imagínense que la placenta se puede donar, la membrana amniótica, y esa membrana la están utilizando en varios hospitales del país para los ojos, los pabellones de quemados, porque tiene células madre que ayuda con esta protección. Entonces, pues ya sabíamos, por eso es que tú también tienes en tus productos esta, que me encanta, también la recomiendo mucho, que es para la cicatrización. Luego ya me contarás, pero no hemos llegado ahí. Entonces, Ok. presenta a tu laboratorio y qué pasa. O en la casa nosotros ya cuidamos que 4 grados, que está ahí refrigerada, llegó a la casa y bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Tú qué haces con ella? Bueno, cuando ya tenemos la placenta, primero que todo tenemos que cerciorarnos que la mamá no presentó ninguna infección en el parto, hay que hacerle unas preguntas de rigor a la mamá, confírmanos, habla con tu médico y confírmanos que tu placenta es apta para encapsulación. Y son unas preguntas básicas, pero una de ellas es, por ejemplo, no le pusieron ningún tipo de químico, porque obviamente no solamente está en juego la vida de la mamá, sino también el bebé, entonces es importante tenerlo en cuenta. Cuando ya vemos que la placenta es apta para encapsulación, lo que nosotros hacemos es un proceso de lavado de la placenta. Entonces, antes de eso, obviamente, hay que ponerse todos los elementos de protección personal y esto es importante porque esto estamos hablando de un órgano, estamos hablando de sangre humana, estamos hablando de patógenos transmitidos por la sangre, o sea, realmente hay que cuidarla. Digamos que yo no personalmente no recomiendo utilizar el cuchillo de la casa, las cosas de la casa, o sea, no, porque es que
todo tiene que ser sometido a procesos de desinfección antes y después del encapsulado. Entonces, si uno de pronto no tiene ese conocimiento, sí es importante de pronto orientarse muy bien o obviamente contratar a alguien que sepa y que conozca el tema. Nosotros entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos todas las áreas desinfectadas, tenemos todos los elementos de protección personal, entramos ya en contacto con la placenta. Lo primero que hacemos es, si la mamá quiere una impresión placentaria con color sangre, así como tú lo contabas, con color natural, lo que hacemos es hacer una impresión con un lienzo y ya queda ese recuerdo para la mamá. Si quiere con color, entonces utilizamos pintura comestible o de grado alimentario para que la mamá pueda también tener esa imagen. Y ya teniendo la placenta, le hacemos un proceso de lavado, la examinamos, nosotros también cortamos un trocito del cordón umbilical para hacer algo hermoso y único, y es el recuerdo del cordón umbilical del bebé. Hermoso. Otra joya de verdad muy valiosa. Este recuerdo del cordón umbilical que ustedes ven acá es el de mi hija Eden. Y para mí, de verdad que esto vale todo el paquete, mi paquete de hecho por mamá. Entonces nosotros hacemos el recuerdo del cordón umbilical, luego tomamos la placenta, hacemos el lavado, examinamos la placenta, miramos, le tomamos fotos a la placenta también para saber cómo era la placenta, por todas las caras, revisamos todo. Y ya cuando vemos que la placenta obviamente está sana, cumple con todo, porque incluso en ese proceso podría identificarse que la placenta no cumple, bueno, por algunos factores que no va a entrar aquí en detalle, pero hay que revisar la placenta. Y cuando vemos que la placenta ya está lista, entonces luego de lavada, se tiene que poner y someter a cocción a temperaturas controladas. Entonces ahí hay que someter la placenta a cocción por un tiempo determinado, hay que trinchar la placenta, hay que revisar la temperatura de la placenta. Por un lado, hay que tomar la temperatura y garantizar que durante 10 minutos una temperatura X, digamos que se conserve a esa temperatura. Si no baja a esa temperatura, entonces quiere decir que la placenta es apta para el consumo. Entonces, digamos que sí es importante esta parte. Ya cuando vemos la placenta, que la placenta ya fue sometida a cocción a temperaturas controladas, la sacamos, se rebana en tiritas, que incluso hasta las mismas tiritas hay que revisar el grosor de cada tirita, ¿sí? Porque tiene que quedar muy seca, como una papa frita. Y luego la sometemos a un proceso de deshidratación por más de 10 horas a temperaturas controladas. También hay que tener cuidado con la temperatura a la cual se somete la placenta a la deshidratación, porque también podría rostizarse, digámoslo así, y no es lo ideal. Cuando ya pasan esas 10 horas, que regularmente eso ya es el segundo día, generalmente el proceso con la placenta tarda 2 días. Al segundo día nosotros revisamos, hacemos una prueba con la placenta para saber si ya está bien, y cuando ya vemos que está ok, entonces procedemos a pulverizar la placenta y ya a encapsularla. ¿Cómo O queda? sea, De esta manera. ok. ¿Y cuántas salen? Bueno, esa pregunta es muy frecuente. Y es que depende del tamaño de la placenta. Recordemos que el tamaño de la placenta es directamente proporcional al tamaño del bebé. Exacto. Siendo un pato, pues los bebés de 4 kilos tienen unas placentotas, los bebés que tengan gestacional. Aquí nos estaba preguntando y la saludamos, de hecho, porque yo la sigo a ella y me encanta el contenido que hace la teniente. Ella me pregunta que si la epidural también afecta. En realidad la epidural, así como no afecta a tu bebé y tú la puedes usar y es segura, pues se no afecta al bebé, mucho menos a la placenta. Así Y es. aunque es una buena pregunta porque uno dice, bueno, si me pusieron un medicamento como el fentanilo y pues que la filtras la placenta, entonces será que queda untado de fentanilo y cuando lo van a poner en la cocción queda el fentanilo ahí, pues son moléculas que realmente pues con el calor se van y uno lo depura, ¿no? Así es. Tú dijiste ahorita algo muy importante, y es, algunas personas consideran que la placenta es un órgano filtro y la placenta queda cargada de toxinas, entonces eso podría, digamos que la mamá se está consumiendo una cantidad de toxinas. Menos mal que me acordé de eso que tú indicaste. Yo quiero decirles algo, y es que la placenta no, o sea, no es un órgano filtro simplemente, sino que es más bien un órgano facilitador. ¿Sí? Es un órgano que le ayuda al bebé y le transmite todo lo que el bebé necesita, pero también lo que el bebé no necesita lo devuelve al torrente sanguíneo de la mamá para que la mamá lo elimine. O sea, la placenta no es un colador simplemente donde queda todo, y eso está demostrado en estudios. Hay un estudio donde, digamos que tras todo el proceso de la encapsulación de placenta, miraron qué componentes quedaron allí y encontraron una cantidad de nutrientes. Los microplásticos sí se quedan, eso sí.
Los microplásticos, el consumo de microplásticos, sí, no. Sí. Hay un, exactamente, bueno, hay un estudio que habla de ese tema y por eso también es importante el cuidado de la mamá durante el embarazo. Porque, por ejemplo, una mamá que consuma cigarrillo, pues obviamente también es un tema en el que hay que cuidarnos, pues porque obviamente hay que tener mucho cuidado también con la placenta. Resulta que en este estudio que les estaba comentando, las toxinas estaban en un nivel tan bajo, o sea, tan bajo, que era casi imperceptible y no llegaba a ningún nivel de toxicidad. Entonces, de pronto, cuando pienses que la placenta está cargada de toxinas, la verdad es que no es así y está demostrado en estudios. Mientras que lo que encontraron, que fue hierro y otro tipo de nutrientes, sí estaba en otras concentraciones que le podían ayudar a la mamá, obviamente, en su recuperación postparto. Bueno, antes de, ya cuando listo, la encapsulas, ¿cómo llegas a ver a la mamá? Porque tú estás muy lejos, estamos en Pereira y si alguien está por allá en Barranquilla, ¿esto qué? ¿Esto se puede transportar? ¿No lo decomisan las empresas transportadoras? ¿Cómo así? No, no. De hecho, la placenta pues debe ser transportada, obviamente, no, o sea, no se puede transportar de cualquier manera, sino que tiene que ser transportada por empresas que estén, que garanticen ese transporte de la placenta, ¿cierto? Pero ya como tal para el envío final, pues nada, se puede enviar por transportadora, no hay ningún inconveniente porque ya está completamente transformada y es completamente segura, no representa ningún riesgo. Las mamás, tal vez olvidé decirles algo, y es que nosotros tenemos una opción donde la mamá puede elegir el sabor de las cápsulas. Entonces eso también le da como esa, sí, esa experiencia maravillosa a la mamá al momento de consumir su placenta. Y más o menos cuántas salen. Como les decía, todo depende del tamaño de la placenta. Si es una placenta pequeña, puede emitir 100 o un poquito menos. Si es una placenta normal, de 100 a 120, un poco más. Si es una placenta grande, incluso hasta 200 cápsulas. Y al día, ¿cuántas se toma uno? Pues Porque regular, 200 días. digamos, nosotros tenemos una dosificación a partir de la etapa posparto. Entonces, en la primera semana posparto, nosotros le recomendamos a las mamás que la tomen 3 veces al día. En la segunda semana de posparto la toman 2 veces, la siguiente semana, la tercera, 1 vez al día y ya de ahí hasta que terminen sus cápsulas. Lo importante que es que la mamá consuma su propia placenta en el momento en que más lo necesita. Por eso para nosotros es súper importante que el paquete de la mamá que ella haya elegido con sus cápsulas, su obra de arte, el ungüento, bueno, todo lo demás, llegue lo más pronto posible. Nosotros tardamos aquí en el laboratorio 2 días en hacer todo el proceso y de ahí ya nosotros hacemos el envío para que la mamá en el momento en que más lo necesita pueda disfrutar de los beneficios que le podría llegar a brindar la encapsulación de su placenta. Hablando de sus beneficios, pues habla de que no tenemos estudios regionales, pues estamos trabajando con la universidad donde yo soy docente, recogiendo todos esos testimonios de cómo les ha ido, qué se ha encontrado en el mundo. Las mujeres que consumen placenta les dio menos de postparto, su lactancia tuvo más facilidad y tuvieron más tiempo de lactancia. Y lo que más me gusta es la experiencia, o sea, nadie de las que se han entrevistado se ha arrepentido del consumo de la placenta. Y además lo describen como una experiencia positiva en el postparto. La empodera y también para sus cuidadores las han respaldado en ese proceso. Así es. Es a alguien que se la haya comido, además de Marcela, pues porque Marcela es su producto, ¿cierto? A ver, persona que se la comió y cuente cómo se dio cuenta, qué sintió, qué le dijeron sus familiares, porque pues puede ser, aquí una nos dijo, se la voy a regalar a mi hermana. Uno será que le dice, venga, a comer su placenta, ¿cómo fue ese proceso? Vamos a invitar entonces, voy a ver si me sale. Tú puedes invitar, Marcelo, solo yo, no sé. Eso es lo que estoy tratando de mirar, a ver, pero a ver, creo que no, creo que tienes que invitar. Usuario de ella, porque A ver, ¿dónde está? Por acá. no, te sale. A ver, no, a mí no me da como la opción, pero ya está ahí. Para ir en pera, para reivindicar los derechos, pues es que mira que afortunadamente yo acompañando esto desde 5 años y la verdad que he llegado a pacientes en Arauca, me han escrito desde Cúcuta, Bucaramanga, o sea, uno este documento y si me lo pueden pedir por interno, yo se los mando, que es el del plan de parto y ustedes pueden pedir esto y mucho más. Hay otro like que tengo de todos los derechos, es solo uno de todos los derechos que están en esta ley de la 2244. Y pues si está en otra ciudad, pues tú puedes contactar a Marce para que te haga ir. Ella tiene personas en todo el país que van por la placenta a la clínica y la hacen llegar a Marcela y luego se devuelve. Si se pudo o no, no sé. Por lo pronto en toda Colombia nosotros brindamos este servicio. Espérame un momentico que las, a ver.
Creo que sí, ya me salió. Ah, ok, ok. Vamos a ver si le sale. Sí está. ¿Sabes que es Castro? El apellido sí. Sí. Hello, Bienvenida a nuestra charla y nuestra tertulia sobre la placentofagia. ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por unirte y pues aquí queremos preguntarte muchas cosas, porque ya hablamos de la parte científica, Marce desde su Las experiencia. estaba escuchando atentamente. Ay, muchas gracias. Cuéntanos, pues yo creo que todas la conocen, pero preséntate para que de pronto la que no, y la siga y la conozca de una vez. Cuéntanos también Ah, quién. eso es importante. Espera un momentico, yo le pido a mi esposo que coja al dueño de la placenta, de mi placenta. A ver si te puedo coger Sí, la manito. sí. De un segundito, que es que lo tengo acá. Tranquilo. Bueno, mientras tanto yo les voy contando, a Cami yo la conocí en Gestar con Amor, en Bogotá. Ella estaba dando una charla así con, mejor dicho, una barriga gigante y yo la vi, nos cruzamos, yo le conté un poco acerca del tema de la placenta y ella me dijo, me encanta, yo quiero hacerlo. Y bueno, tuvimos el privilegio y la oportunidad de encapsular la placenta de Cami. Cami, bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Sí, yo soy Cami Castro, soy guía Montessori, soy experta en crianza respetuosa y pues digamos que me encargo por redes sociales como de compartir estos temas porque sé que para las mamás el desarrollo de sus hijitos es muy importante en todos los sentidos de manera integral, pero yo me centré más como en el tema de las emociones porque pues es como la bandera de nosotros aquí en la casa y siento que para nosotros en estos momentos de la vida de nuestros hijitos pues es como lo más importante. Marce tiene toda la razón en cómo nos conocimos y la verdad es que yo siento que nada es casualidad y esta experiencia que tuve con la placenta, con el nacimiento de Martín, con luego como esa experiencia de posparto, recibiendo toda la riqueza de la placenta, me pareció una cosa de verdad espectacular, enriquecedora, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional. Yo te tengo tres preguntas, es lo que siempre me hacen. Uno, en las consultas te han hablado de placentofagia. La otra, ¿qué te dijo tu médico cuando le dijiste que ibas a hacer lo de la placentofagia? Y la otra, ¿qué te dijo tu familia? Esas tres. ¿Habías escuchado? ¿Qué te dijo tu médico? ¿Qué te dijo tu familia? Buenísimo. Ok, ok. ¿Cuál es la primera? Discúlpame, las otras dos las... Fagia en las consultas prenatales. Ah, no, nunca. No. De hecho, supe que se llamaba placentofagia Ujú. eh, por este live. O sea, como que yo vi que el live se llamaba así y fui a buscarlo en Google y dije, ok, ese es el nombre, no sé qué, la. Pero no, en las consultas jamás, nunca me hablaron de eso. ¿Qué te dijo? Cuando yo pedí la placenta, Ujú. fueron muy respetuosos, me dijeron, sí, no vas a tener ningún problema aquí, no sé qué, pero recuerdo que en el momento del parto, cuando nació mi bebé, yo estaba súper preocupada por la placenta, yo estaba súper preocupada. Eh, entonces recuerdo de tener a mi bebé aquí en el pechito y mi esposo al lado y yo estándole diciendo, amor, recuerda la placenta, amor, pendiente de la placenta, amor, no había nacido la placenta todavía, entonces yo, amor, pendiente de la placenta. Y entonces como que las enfermeras le preguntaron a la ginecóloga como, ella, ¿por qué pregunta tanto por la placenta? Entonces la ginecóloga sí siento que fue un poquito como, es que creo que la va a enterrar y o sea, así como que la va a Hacer. enterrar, o sea, como que a plantar, exacto. Ella dijo eso, creo que la va a plantar, dijo así. Entonces yo les dije, no, la voy a encapsular para tomármela en el posparto. Y ellos quedaron como, ok. Entonces fue así como la experiencia que tuve pues en ese momento. Y mi familia, pues me acuerdo mucho que mi mamá, sobre todo cuando le conté, fue como que, ¿qué? ¿Que usted va a hacer qué? Y yo, sí, mamá, pero María Camila, yo me llamo María Camila, pero María Camila, o sea, ¿qué le pasa? O sea,
de verdad, la gente se inventa cosas, decía. Mi mamá es una persona de 63 años, o sea, yo la entiendo. Hoy en día, cuando pues ya yo tengo las cápsulas allá, pues al lado como de mi tarrito de agua para estármela tomando y ir a acordarme de tomarme las cápsulas, ahorita mi mamá es como, es la que me recuerda, la que me dice, hija, mira, ya se tomó la cápsula, hija, ya se la tomó. Y la vez pasada sentadas me decía, no, mire que yo estuve leyendo y eso me parece súper chévere, no sé qué, la. Entonces, me gusta porque siento que estas generaciones, sí, la generación anterior a nosotros, que eh, puede tener mucho como, tiene muchos tabúes y pues este debe ser algo muy fuerte, ¿cierto? Eh, Siento que qué chévere que existan personas, por ejemplo, como mi mamá, que se den la oportunidad como de conocer, ¿no? Como de abrir la mente y decir al final como que chévere, cuando yo recibí todo, mi mamá estaba sentada al lado mío y era como que chévere y que súper y de esto sale esto y no sé qué, y cuando le mostré el video era wow, no sé qué, yo hubiera sabido, no sé qué, pero en mi tiempo no sé qué, Entonces sí, muy chévere, muy, muy, muy bonito. Es la generación más lastimada porque pasaron de nuestras bisabuelas tenían partos en casa, acompañada de la familia, era todo un entorno cultural y luego entonces ya en los años 50 60 hay que ir a parir al hospital. Sol, el posparto ya más horas todavía y entonces creo que, como dice tu mamá, estar ahí en la mitad de las dos generaciones, tal vez ella nació en casa, puede haber sido unas que nacían en casa o las poquitas que nacían en clínica y luego ahorita pues qué lindo que sea la oportunidad de que te apoye, porque muchas veces las familias son las que generan la barrera, ¿no? Eso me ha pasado. Marce, es cierto, porque ustedes, digamos, dicen, listo, contactó a la paciente, pero el esposo dijo que no. Seguro. Sí, Exacto. muchas veces mira, que no es tanto el esposo, sino muchas veces es el mismo personal médico y muchos en medio del desconocimiento también. O sea, yo entiendo que de pronto el médico quiera hablar y decir, venga, ojo porque hubo un caso y está bien que lo informen y que la mamá sepa que hay algunos riesgos, siempre y cuando obviamente la placenta se maneje de una manera incorrecta, sí hay más riesgos obviamente, pero sí me parece que, digamos que deben darle esa oportunidad a la mamá a que ella pueda conocer, pueda enterarse del tema y no simplemente cerrar la puerta y decirle no, no, ni se le ocurra a usted cómo va a hacer eso. Y es que, no, o sea, deben darle la oportunidad a la mamá. Y mira que, Cami, así como tu mamá, mi mamá también al principio todo esto le sonó muy raro y mi mamá dijo como, pero ¿qué es esto? Pero mi mamá ya después en los comentarios me decía, ojalá pudiera volver el tiempo para verme con mi Sí, de acuerdo, qué chévere. A tu casa, Camisa, cuéntame el unboxing, o sea, llega, lo destapas. eh, ¿Fue fácil la primera pastilla? ¿Te dio impresión? Porque muchas dicen, ay, ¿será que sí soy capaz? Sí, Cuéntame. ¿Qué al sentiste cuando principio, viste sí, la sí, 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 sí. Dentro de toda impresión, sí, porque uno dice como, ahí está lo que estaba dentro de mí, es muy raro, pero no, ¿sabes qué? Yo siento que la experiencia hecho por mamá lo hace tan especial que eh, yo le decía una frase a mi esposo y es, yo me sentía, o sea, abriendo, digamos, la caja, mirando todo lo que traía, como que detalles para todos, unas frases hermosas. Yo no sé si es que uno tiene todos los sentimientos a flor de piel o es una combinación de muchas cosas, pero yo lo sentí como tan especial que yo sentía que o sea, que hecho por mamá me estaba sosteniendo en ese momento, porque a mí me dio baby blues, mmm, y yo tuve como 4 días donde experimenté una tristeza muy fea. Pero la verdad es que ver cómo todo eso que venía ahí hizo que yo me sintiera como valiosa, como una dura, como mira todo lo que lograste, como ver esa impresión de la placenta y verla como tan perfecta y decir mi cuerpo la produjo, esto me tuvo conectada a mi bebé, ver el cordón umbilical. Yo, de verdad, también por las hormonas, pero yo lloraba diciendo como, qué dura soy, o sea, qué chévere, o sea, no solamente tengo el recuerdo del parto y decir di vida y de las fotos de embarazada, sino que ahora tengo la posibilidad de tener este hermoso cuadro, de tener este hermoso cordón umbilical y decir, wow,
la naturaleza es perfecta, Dios es perfecto y me dio la oportunidad de dar vida y soy capaz de hacer esto, porque yo siento que el parto nos da la posibilidad a nosotras las mujeres, a las mamás, de darnos cuenta de lo que somos capaces de crear. Y el parto de mi bebé y el parto ahorita de este segundo bebé, a mí de verdad que me impulsa a hacer cosas cuando yo siento que no soy capaz de hacer a nivel profesional, ¿sí? Cuando me voy a lanzar a un nuevo reto, o sea, yo digo, si fui capaz de parir, soy capaz de cualquier otra cosa. Y ahora que tengo este cuadro y este cordón, de verdad que verlos y ver la perfección es como, wow, qué espectáculo. O sea, de verdad que es una experiencia que me arrepiento de no haberla vivido con mi primer bebé, pero agradezco profundamente y digo como, si vuelvo a tener un bebé, obviamente volvería a encapsular mi placenta, obviamente con hecho por mamá. Eh, y no me perdería de verdad esta experiencia, o sea, es algo espectacular, de verdad, de verdad. No, es, Hermoso. es maravilloso que tengas esa experiencia porque eso va a marcar hasta la forma, tú que hablas de crianza Montessori, la forma en que te vinculas con tu bebé, con que Obvio. con tu proceso de maternidad, porque es que muchas pueden tener unos partos traumáticos y reivindicar esto en el posparto puede marcar la diferencia de la experiencia. Y si la OMS me dice que todas tenemos de hecho una experiencia positiva, pues todo lo que le apunte a mejorar la experiencia en el posparto, el parto, pues va a valer la pena. Y yo creo que todos deberíamos tener un posparto así, ¿no? Como lo acabas de describir, o sea, escucharte, uff, me pues así como Te invito a hacer mamá nuevamente. Doc, vamos a encapsular tu placenta, ¿cierto? claro, novio, Próximamente. como yo lo Qué chévere. he dicho desde hace 5 años en todos los, pues obviamente. Yo lo creí desde que antes que naciera esta empresa. Claro, Ah, ok, ok, me ok. encanta. Me dice la jefe Mafe que una amiguita está en este momento en trabajo de parto, ella está ya con su neverita y que todo está precioso, que tanto que quería quedarse con la cava. Ah, Es la divina, caja. o sea, es que es hermosa, es divina, y no solamente eso, sino todo el proceso, o sea, el proceso es súper organizado, a mí me escribían preguntándome que si, o sea, que cómo iba, que cómo me sentía, cuando nació la placenta, mi esposo se comunicó con la persona y llegó súper rápido a la clínica, de ahí me fueron indicando qué iba pasando con mi placenta, o sea, todo tan organizado. De verdad es muy difícil hoy en día en cualquier servicio encontrar un proceso como tan organizado. Y pues claro, digamos, aquí estamos hablando de un órgano, o sea, y no es cualquier órgano, tiene que ser, o sea, es fiel y de verdad se nota la importancia que le dan a ese momento tan especial. O sea, de verdad, yo lo digo por mis redes sociales, o sea, de verdad es hecho por mamá, o sea, de verdad es hecho por una mamá. Qué buen nombre, de verdad. Completamente. Sí, 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 Completamente. hermoso. ¿Verdad? Para nosotros es súper importante no solamente entregar unas cápsulas de placenta, para nosotros, o sea, yo me he determinado, yo soy la gerente de Hecho por Mamá, y yo me he determinado a que cada vez que una mamá destape su paquete, vea sus cápsulas, vea su obra de arte de la placenta, el recuerdo del cordón umbilical, o sea, que todo se ha pensado para que ella conecte con la maternidad en ese momento. Como lo dijo la doc que me parece de verdad tremendo, puede que la mamá haya tenido un momento difícil en su parto, porque es que creo que ha sido difícil para todas, o sea, no es fácil parir, es duro, es duro. Y si ha vivido experiencias difíciles, traumáticas, pues obviamente va a llegar a un posparto, pero qué chévere que ella pueda llegar a casa y que prácticamente ella está llegando del hospital y llega y Sí, empieza a destapar un regalo para ella misma, para decirle, lo hiciste bien, si fuiste capaz de traer vida a este mundo, pues eres capaz de lo que sea. de lo Entonces, que de sea. verdad, me parece espectacular. ¿De qué sabor pediste las cápsulas? De uva, ¿De uva? de uva, huele delicioso. Huelen deliciosos, sí, 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 sí. Tú dices Chévere. que tenías otra, o sea, otro nacimiento anterior. ¿Te entendí? Sí, yo tengo una bebecita de 2 años, una niña, ya, de dos añitos. Y sí he sentido la diferencia. Yo hablaba con mi esposo y le decía, sí, sí he sentido la diferencia de mi recuperación física. Eh,
y de mi recuperación emocional. O sea, sí he sentido la diferencia, ¿sabes? Creo que, bueno, también, pues bueno, todo pasa por algo, seguramente también fue como por esta situación también poder contar la diferencia que se siente, pero, pero sí he sentido, digamos, el efecto de tomarme las cápsulas. ¿Le recomendarías a alguien hacerlo, Cami? Pero obvio, a todo el mundo, o sea, tengo como tres amigas embarazadas y yo soy como, tiene que encapsular su placenta, o sea, no se puede perder de esta maravilla. ¿Y No se puede perder de esta maravilla. lo ¿Se volverías a qué? hacer? ¿Lo volverías a hacer? Ah, pero, obvio. Sí, 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 sí. Todavía no sabemos si vamos a tener más hijos. Mi esposo dice que sí, que como ocho. Pero como él, a él no le toca parir. Entonces, pues, Personas. Esas son las preguntas pero siempre. O sea, cuando tengo un parto de volverías a hacerlo, si me dicen, no, jamás, yo digo, bueno, algo pasó en la experiencia. ¿Lo recomendarías? No, no recomiendo. Ese reel que hay de recomiendo no hacer esto, yo digo, ¿por qué? ¿Qué fallamos en el parto? Pero que tú me digas a todos sí, 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 pues suena espectacular y también felicito a Marce porque creo que de una semillita que ahí sembré, pues todo lo que creó, estás también transformando el mundo. Así es. Gracias, Doc, de like. verdad, gracias porque tal vez, y yo mira, yo entiendo mucho a las mujeres que de pronto dicen placenta, what? Porque yo fui una de esas, ¿sí? Cuando a mí la doctora Salomé me dijo con mi primer bebé, ¿y vas a hacer algo con la placenta? Yo ni siquiera le di la oportunidad a la doctora Salomé de decirme qué podía hacer con la placenta. O sea, yo inmediatamente le dije, no, gracias. Entonces entiendo, o sea, yo entiendo a las mamás que de pronto dicen no, pero de verdad que también vale la oportunidad, o sea, vale la pena darse la oportunidad de conocer un poco todo esto porque de verdad que podemos vivir una experiencia maravillosa y para esto llegó hecho por mamá. Mira que de esto que sucedió, de esa semillita que tú diste, pues ya hemos ayudado a cientos de mamás en Colombia y de verdad que esto ha sido algo maravilloso y vamos a hacer cosas extraordinarias. Me escriben de muchos países, ojalá pudiera yo encapsular placentas en otros países. Vamos a hacerlo ay, sí, a próximamente. mí me han preguntado muchísimo y yo soy como, no, pues pregúntenle, de pronto seguramente deben tener a alguien. Hay Pero mira que, opciones, pero hay que trasladarse hasta allá. Digamos que para hacerlo aquí, por lo pronto, solo en Colombia. pero mira que, sabes, yo creo que ese pensamiento también está cambiando mucho, está migrando mucho. Cuando yo iba a hablar por mis redes sociales de que pues iba a encapsular la placenta y el cuento, mi esposo me dijo, amor, ¿y tú eres consciente de que vas a hablar de un tema muy fuerte, de que seguramente por redes sociales te van a decir cosas malucas porque seguramente no es un tema del que todo el mundo hable? Y yo ni siquiera había pensado en eso, y yo le dije, pues sí, o sea, finalmente van a hablar de una situación, no van a hablar de mí, o sea, yo también creo que el tema de las redes sociales es como no tomárselo personal, sí, o sea, tu opinión hace parte de tu sistema de creencias y nada tiene que ver finalmente conmigo. Y yo le dije a mi esposo, pues sí, 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 o sea, no pasa nada. De hecho, creo que hecho por mamá también fue como, Cami, debes estar quizá preparada, porque no sé qué, la. Prepárate. Y no, mira que mi comunidad, eh, muchas mamás, o sea, sí hubo comentarios como, no, yo creo que eso es canibalismo, Cami, yo te apoyo en todo, pero creo que en esto no, creo que en esto paso. Y yo, ok, pues es perfecto. Pero, pero mira que la mayoría de comentarios de mensajes al DM era como, qué espectáculo, Cami, qué chévere, lo voy a hacer, ojalá hubiera sabido de eso, pero no pienso tener más hijos, o igual lo voy a recomendar. Entonces creo que también ese pensamiento está cambiando y me parece súper chévere. Y gracias a personas como tú que tienen una comunidad tan grande que se atreven a hablarlo, porque tal vez unas lo hagan y tengan temor, ¿no? Pero como tu contenido es tan transparente, tan educativo, pues eso también abre el camino de que otra que no sepa lo conozca y pues lo siga replicando. Y pues bueno, gracias por este live. Nos Bueno, de 1 hora y 10, pero está muy chévere para repetir. Maravilloso. Una hora. Gracias, chao. A mí invítenme siempre. Gracias. Doc, gracias, Cami, gracias. De verdad que vamos a prepararnos para un mejor posparto. Así. Aprendimos mucho hoy, estoy segura. Chao, cuídate.